Job capítulo 27, verso 19. Rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va. Y tempestad lo arrebatará. Y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Isaías capítulo 14, verso 7. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. El libro de Santiago, el capítulo 5, verso 1. Diferentes aspectos del infierno. Un panorama de las escrituras de lo que es y será el infierno para muchas personas. Santiago 5:1 dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vamos ahora al libro de Mateo capítulo 25 verso 30 a ver las palabras de Jesucristo. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Apocalipsis capítulo 14, verso 11. Parte del versículo dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Verso 4 y 17. La escritura dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Isaías capítulo 66, versículo 24. Son diferentes aspectos de la misma cosa. El infierno eterno. Isaías capítulo 66, verso 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y terminamos leyendo en Marcos capítulo 9, el verso 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, dice Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Usted puede cerrar su Biblia, ya no va a necesitar para nada estarla viendo. Ponga toda su atención en la predicación, por favor. Es un panorama de lo que las escrituras dicen que es el infierno. No parece ser muy agradable las lecturas,
pero así es y así va a ser. Y millones de personas que están ahorita en el infierno lo pueden atestiguar claramente. Y hay personas que no entienden bien el carácter de Dios. Dios tiene un doble carácter. El carácter de Dios es un carácter de amor, por un lado, pero es un carácter de justicia, por el otro lado. Es un Dios de mucho amor, de mucha bondad, por un lado, pero de mucha severidad, por el otro lado. Y la naturaleza misma nos enseña esto. Cuando tú agarras y miras una rosa de un jardín, la rosa tiene dos aspectos distintos. Tiene pétalos muy hermosos y tiene una fragancia y un aroma muy bello. Y si tú te acercas correctamente a esa rosa, tú puedes disfrutar del aroma que tiene la rosa y de la belleza. Pero si tú te acercas incorrectamente, neciamente, descuidadamente a la rosa, tú te vas a encontrar con otro aspecto de la naturaleza de la rosa y te vas a llevar una experiencia muy dolorosa. Y de hecho las picadas con espinas de rosa son de las más dolorosas, porque los dedos, que es por lo general lo que dañan, son los órganos que están más sensibilizados y que tienen más inervación, más sensibilidad. Puede ser bastante horrible la experiencia de acercarte a una rosa inadecuadamente, o puede ser una experiencia bastante placentera. Bueno, así es igual con Dios. Muchos no quieren creer que Dios habla del infierno, porque nada más quieren ver un lado de la moneda, un aspecto de Dios. Todas las personas que predican y hablan de un Dios que es puro amor y que no tiene nada de justicia ni de ira contra el pecado, te están predicando un Dios falso. Te están predicando un Dios que no es el Dios que viene descrito en la Biblia y no es nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente cree nada más en un aspecto de Dios. Tú no puedes creer en un aspecto de Dios. Tú tienes que creer en Dios como Dios es completo. Y es fácil también ver esto en la sociedad. Cuando personas dicen, no, es que Dios es amor, no puede haber infierno. Ese es un mito. ¿Qué pensarías tú de un juez que de pronto atraparan a un ladrón que entró y violó en una casa a un delincuente, y ese juez de pronto dejara ir a ese delincuente al mundo así nada más otra vez? ¿Qué dirías tú? ¿Tú dirías que es un juez justo tal persona? Toda la sociedad se levantaría y apuntaría a tal hombre y le diría, este es un juez injusto y no tiene ni un pelo de amor por la sociedad. ¿Por qué? Porque está dejando ir libre a un criminal. Bueno, es exactamente lo mismo de Dios. Por cuanto Él es amor y por cuanto Él nunca va a sacrificar el bien de la humanidad, porque tú estés bien en tus pecados, Él va a juzgar las almas eternas, entienda que usted es eterno, con un infierno que es eterno. Él va a pagar al pecado que es eterno con un castigo que es eterno. Los que no predican y alertan del infierno a las personas son los que en verdad no tienen amor. Jesucristo en la Biblia fue el que más le predicó a las personas acerca del infierno. No hay un solo predicador, no hay una sola persona que haya caminado esta tierra, que haya advertido tanto a las personas acerca de la existencia de un castigo eterno como fue nuestro Señor Jesucristo. Y cualquiera que diga que no hay infierno está diciendo que Cristo fue un mentiroso. Pero se va a encontrar con noticias en aquel día. El mentiroso eras tú. Cristo Jesús no era mentiroso. Cualquiera que diga que no hay infierno está diciendo, toda la Biblia no es la palabra del Señor. No es la palabra de verdad. Y actualmente hay una gran burla con respecto al tema del infierno. Hay mucha burla. Se ha vuelto un tema de películas. Se ha vuelto un tema de cuentos, un tema de chistes ligeros, de novelitas baratas, cuentos de viejas les dicen. La gente tiende a hablar muy ligeramente acerca del infierno. No sabe ni qué cosa está diciendo y habla del infierno. Aún hay cristianos que hablan ligeramente acerca de que alguien se va a ir al infierno. Hay gente que cuenta chistes acerca del infierno. Y todo eso empieza a crear en la mentalidad de las personas una idea ligera, como si fuera una especie de fantasía, como si fuera algo que nunca va a existir, el infierno. Pero créame que existe, la palabra de Dios lo dice. Otros dicen no hay. Otros predicadores modernos, la secta de los testigos de Jehová, dicen no hay infierno. El alma no es eterna, no va a pasar nada. Ellos están mintiendo directamente en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Otros teólogos modernos, pensadores, dicen no puede haber infierno, pero realmente es el reflejo de lo que ellos quisieran que no hubiera, porque no les conviene que haya infierno. Porque si hubiera infierno, vivirían de una forma diferente. Si hubiera infierno, su vida sería distinta hacia Dios y sus actitudes diferentes hacia el prójimo. No les conviene que haya infierno, por eso dicen que no hay infierno. Se abusó mucho antes de la predicación del infierno. Los religiosos, cuando entraron en nuestro país, ellos comenzaron a abusar de la predicación del infierno. La Iglesia Católica Romana aterrorizó a los indios.
diciéndole, si tú no te metes a mi religión, te vas a ir al infierno. Y así le quitaban el tesoro, y así le quitaban los bienes materiales a los aztecas y en otros países también, y utilizaban ese tipo de terror para someter a las personas, y por eso es que mucha gente ya ni siquiera quiere oír. Yo he conocido personas que estudiaron en colegio de monjas o estuvieron en escuela de sacerdotes, y para cada cosa que les querían manipular les metían el infierno y les decían, es que el infierno esto, el infierno el otro, si haces esto, pero no era lo que la palabra de Dios decía, era lo que la religión decía. Alabado sea Dios porque Él no es religión. Alabado sea Dios porque Él no es religión. ¿Cuántos dicen que sí? Dios no es una religión, Dios es Dios. La organización es una organización humana, es una religioncita. Los hombres la hacen, le ponen reglas, le quitan y le ponen a la Biblia según a ellos les gusta. Dios no es religión, Dios es el creador del universo. Dios es el todopoderoso. El infierno es una enseñanza universal. No solamente está en la Biblia. Tú vas a China y preguntas en las religiones populares de China y ellos te van a decir una cosa, hay infierno, todo el mundo lo sabe. Tú vas a la India y todos los religiosos de la India te van a decir una cosa, hay infierno, y nunca se pusieron de acuerdo con los de la China. Tú vas a islas en el Pacífico, lugares recónditos, lugares en las sierras, en los países, y la gente tiene sus religiones extrañas, pero hay algo en común en todas. Todos dicen, hay infierno, existe el infierno. ¿Cómo es que toda la humanidad llegó a saber eso? ¿Por qué no hay algunas que digan que no? La idea de que no hay infierno es moderna. La idea de que no hay infierno empezó cuando el hombre empezó a intelectualizar demasiado y dijo, no puede haber, cuando empezó a ponerse muy cómodo. Es tremendo. Todas las religiones ancestrales coinciden en una sola cosa. Hay un infierno, hay un castigo. Dios le está hablando al hombre de muchas y diferentes maneras. Y los testimonios de la vida real, aún de libros y de películas y de personas que tú alguna vez puedas platicar con ellas, que en algún momento en su vida murieron y tuvieron la oportunidad divina de regresar del más allá, te pueden atestiguar, y hay libros escritos de eso. El infierno es un lugar real. Y qué casualidad que esas personas luego cuentan a otra persona que sufrió lo mismo y coincide en su experiencia. Y coincide cómo era la entrada al infierno. Y coincide cómo oían las voces del infierno. Qué casualidad, eso no puede ser una casualidad. Es que es un mismo lugar y ellos han tenido la misma experiencia. Y cuando tú compruebas lo que ellos dicen y vas y buscas la palabra de Dios, y ahí ves que concuerda perfectamente con toda la experiencia que ellos han tenido. La naturaleza misma nos enseña que tiene que haber infierno. ¿Por qué? Hay eternidad. ¿Quién no sabe que el hombre es eterno? ¿Algunos de aquí no viven como si fueran eternos? Dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Tú vives como si fueras eterno, o cada mañana estás pensando que te vas a morir. Tú haces planes casi como si fueras eterno. Hay eternidad en el corazón del hombre. La conciencia del hombre le dice que es un ser eterno, que va a existir por siempre, por los siglos de los siglos. Y no solamente eso, el espacio, ¿cómo es? Es eterno. La naturaleza misma nos enseña, el espacio es eterno. ¿Hay eternidad o no hay eternidad? El espacio es un reflejo de las cosas de Dios. Es un reflejo del poder de Dios. El espacio es eterno. Y los números, la matemática nos enseña que los números son eternos. Hay eternidad, dice la naturaleza. La naturaleza le grita al hombre que hay una eternidad. Y cuando una persona está sufriendo dolores de cáncer o dolores de alguna enfermedad incurable, dolores terribles, dígame, ¿a poco no? Si el tiempo no se empieza a parar en esa vida. Un minuto de dolor a veces parece como una semana. Un minuto de sufrimiento por un dolor del cáncer o por los dolores de parto que una mujer en el último momento está sufriendo, parece como si fueran semanas. Parece que con el dolor el tiempo se eternizara. Es una cosa tremenda, la naturaleza nos lo enseña. Y aparte el hombre tiene un sentido de justicia natural en él mismo. Usted sabe que los ladrones son castigados de acuerdo al delito que han cometido. Nadie ha visto que a un niño, porque agarra unos caramelos y tiene 8 años, alguien llegue y le corte un brazo o le condene a la silla eléctrica. Pero sí verá que los asesinos se les condena en algunos países a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque todos adentro traemos un sentido de lo natural de la justicia. O sea, es que es natural, o sea que es normal que el pecado, que los crímenes se paguen exactamente de acuerdo a lo que se merecen según la falta que haya sido. Y por eso hay leyes humanas, y hay castigos, y hay cárceles, y hay penas. Y la conciencia humana claramente dice, no hay problema, es violador, debe estar en la cárcel. Debes quedarte en la cárcel un rato hasta que te arrepientas o hasta que te reformes, y por eso se le manda. Y si se dejara salir al violador o al asesino de la cárcel, toda la sociedad se levantaría en armas y diría eso es una injusticia, porque el hombre lleva adentro un sentido de justicia natural. O sea, tú ves que a un violador lo meten a la cárcel en el periódico después de que violó a una muchacha. ¿A poco tú empiezas a sentir demasiada compasión por él? No. Qué bueno que está ahí. Ese criminal. ¿Por qué? Es un sentido de justicia natural que está dentro de todos nosotros. Puedes sentir un poco de compasión, claro, pero sí vas a decir,
Es justo lo que le está ocurriendo a ese hombre. No puede estar suelto afuera. Tiene que estar metido ahí en donde le corresponde. Ahora, la naturaleza misma nos enseña que hay lugares en donde se ponen los desperdicios, ¿verdad que sí? ¿Sí? Usted no pone los desperdicios en la mesa de su casa. Hay cierto lugar para poner desperdicios donde se van a echar a perder y se van a incinerar o se van a eliminar de alguna manera. Los cadáveres se echan a perder, se descomponen, crían gusanos, se corrompen, huelen mal. ¿Por qué? Porque algo no está correcto en el cadáver. Se ha ido el espíritu del hombre, se ha ido el espíritu de vida, ya no está animado ese cadáver. Entonces se empieza a descomponer, hay corrupción. El infierno es un lugar de corrupción. Cuando Cristo hablaba del infierno, querido amigo, cuando Cristo hablaba del infierno, allá en Jerusalén, en Israel, había afuera de la ciudad un gran basurero público que se llamaba el Valle de los Hijos de Hinnom. Y en ese lugar, aparte de haber hecho letrinas, o sea, como excusados públicos, después se convirtió en un lugar de un basurero. Y ahí echaban la comida descompuesta, los desperdicios, lo que ya no servía. Y aparte también ahí ponían los cadáveres de animales, etcétera. Y era muy deshonroso que alguien fuera a tirar un cadáver de una persona ahí. Y siempre se estaba quemando ese lugar. Y obviamente, como había basura, criaba gusanos y olía muy mal y a nadie le gustaba andar por ahí. Y la palabra infierno se deriva directamente de la palabra que tiene que ver con ese valle. Es, en otras palabras, el lugar en donde el desperdicio de la humanidad, los que no sirven a Dios, van a ir a parar por toda la eternidad. Y van a criar gusanos y va a oler mal y se van a quemar con fuego que nunca jamás se va a apagar. La palabra dice del infierno es un lugar terrible. La palabra de Dios dice del infierno es un lugar horrible. Tú no sabes cómo es ese lugar. Si no has leído la Biblia y estudiado a fondo, no tienes ni una idea de lo que es ese lugar. No es un jueguito que inventaron las monjas para asustar a las niñas. No es un jueguito que inventaron los religiosos para sacar el dinero. El infierno es un lugar real. Hoy yo le pido a Dios que nunca vayas a ir a parar ese lugar. Yo le pido a Dios que tú no vayas a tener que experimentar este mensaje en carne propia por haberte burlado de eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, la verdad y la vida, Jesucristo, el Alfa y el Omega, el eterno Dios Todopoderoso, dijo: hay un infierno. Hay un infierno y tienes que recibir su testimonio por lo que Él te está diciendo. Y toda la naturaleza te dice: hay un infierno. Es un lugar horrible, es un lugar espantoso, es un lugar de tormentos. La cárcel más oscura de México no se le compara. Los lugares de los torturadores judiciales, agentes, no se le compara. No los campos de concentración de Hitler no es sino el reflejo que los mismos demonios que habitan ahí quisieron hacer en la tierra de lo que es un infierno. Cuando la persona muere, dice la Biblia, despierta, su alma y su espíritu se separan de su cuerpo. Inmediatamente después está consciente. No se acabó todo, como le dijeron alguna vez en un libro de psicología o alguna religión. Tampoco va a reencarnar en un animal si se portó mal, en cocodrilo o en camello. No va a hacer eso. No va a reencarnar. De pronto está muerto. Después de los dolores de la muerte, la persona está consciente de existir en un cuerpo espiritual y en alma. Su esencia, su energía, su naturaleza, como le quieras llamar, está consciente en ese momento. Y entonces algunos creen que van al cielo porque les habían dicho que iban a ir al cielo, porque eran religiosos, pero se empiezan a encontrar con una realidad muy diferente. Otros saben que no todo acabó y ya están aterrorizados, porque no era como yo había pensado, no era como a mí me habían enseñado, dicen. Y en ese momento, dice el libro de Job, empiezan a venir terrores como aguas, como una inundación de terror. La persona le empieza a entrar terror, no creas que de por sí nada más. Sabe lo que le está esperando, sabe que se la jugó y la regó, sabe que quiso creer lo que le convenía creer y no creyó a la palabra de Dios. Y empieza a entrar terror adentro de la persona, empieza a entrar oscuridad, confusión. La persona intenta huir, no puede huir a ningún lado. Algo le empieza a jalar, algo espiritual está, como ella era, ahí hay como un imán, como lo que le está trayendo es el mismo infierno. Su naturaleza misma está siendo absorbida hacia el pozo del infierno. Y justamente la semana pasada tuve una visión orando al Señor, y el Señor me mostró un pozo horrible. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Me daban náuseas y me daba terror de ver lo que estaba viendo después de estar un rato en oración. Yo veía como un remolino, yo veía como un pozo y almas empezaban a volar hacia ese pozo y eran absorbidas, haz de cuenta, como un pozo en lo profundo del mar así, y empezaban a ser absorbidas, pero era algo espiritual, y ellas iban gritando ahí con dolor, con agonía. Y yo inclusive ayer le comenté a Luciano y Sol, le digo, tuve esta visión, pero de pronto llego al libro de Job ayer en la noche y casi me caigo de la silla cuando veo que hay como un torbellino que es lo que arrastra a los impíos hasta el fondo
del mismo infierno. Por su propio peso de pecadores, sus propios pecados los atraen hasta el fondo. Y todo era cierto, se aparece en la mente de la persona. Todo lo que me dijeron del infierno en la palabra era cierto. Después dice la Escritura que la persona al llegar al infierno tiene un recibimiento. Esto quiere decir, hay recibimientos especiales en el infierno, depende de tus pecados y depende de quién tú eras en la tierra. Dice que hay ruido en el infierno. O sea, si ahí no hay paz, no hay un lugar de calma, no hay un valle donde haya un río apacible corriendo, ni un lago y árboles y viento suave, no, todo es ruido en el infierno. La Escritura dice, en el infierno hay ángeles caídos, ángeles que pecaron contra Dios, que sus alas hacen un ruido infernal y ensordecedor que pone los nervios de punta a las personas. Así es que si no te gusta el ruido, sábete que en el infierno hay mucho ruido ahí esperándote. Pero va a haber otro tipo de ruido, va a haber silbidos, va a haber carcajadas, va a haber burla, dice la Escritura, al que va entrando. Así como entra un policía prisionero a una cárcel después de que lo agarraron en un delito, hay recibimiento especial en la cárcel para él. Así va a haber mucho recibimiento especial para el que se decía cristiano. Para el que se decía creyente va a haber recibimiento especial ahí. Y qué tremendo, va a haber lloros y va a haber lamentos por todos lados. Va a haber ayes, va a haber gritos desgarradores en la profundidad de las tinieblas. Pero también dice que al mismo tiempo que tú estás yendo al infierno, la creación se alegra de que ya no estés presente. La creación se alegra de que tú ya no estás molestando a los demás. De egoísta, con tus rencores, con tus pecados, y toda la creación se alegra de que tú estás yéndote al infierno. Los ángeles no se alegran hasta el último momento en que te vas, pero una vez que te vas al infierno, los ángeles dicen, Dios es justo, tú eres el pecador, perdiste tu oportunidad. No creas que los ángeles van a estar en el cielo. La Biblia dice que un hombre estaba un día en el infierno. Ahí no va a llorar nadie por ti, querido. Aunque te hagan misas, no te van a sacar del infierno jamás. No va a llorar nadie por ti. La Biblia dice que un hombre estaba un día en el infierno y que vio a Abraham que estaba en el paraíso. Y Abraham estaba ahí, este hombre le dijo, oye, ten misericordia de mí, padre Abraham. Y dice que Abraham, el hombre de Dios, no se puso a llorar. Le dijo, tú estás ahí porque te lo mereces. La creación misma se pone contenta de que la persona ya se va y ya deja de estar pecando, corrompiendo y contaminando a todas las personas. Según quien sea tu recibimiento. Oh, hay recibimiento para pastores, especialmente para los que predicaban que no había infierno, o para los que no predicaban contra el pecado fuerte. Hay recibimiento especial allí en el infierno. Para los pastores tibios, para los que se decían cristianos, para los que conocieron la palabra de Dios un día, o para los ateos que se burlaron de la palabra, hay un recibimiento especial. Hay una falta de respeto grande en el infierno. En el infierno no se conoce el respeto. A ti te gusta que te respeten, yo lo sé. A todos nos gusta que nos respeten, pero en el infierno no va a haber respeto para ti. Nadie va a respetar a nadie. Todo el mundo va a estar burlándose de los otros. Como tú sabes, el mal de muchos que a unos hace que se consuelen, ¿verdad que sí? Cuando llega otra alma al infierno se gozan todos porque dicen, mira, otro más está igual de perdido que nosotros. Va a haber confusión, dice el libro de Daniel. Va a haber duda. ¿Te gusta estar en duda? ¿Te gusta estar confundido, que no sabes ni qué cosa puedes pensar? ¿Que no sabes qué hacer con tu vida? Bueno, ahí va a ser confusión perpetua, dice la palabra. ¿Quieres estar en el infierno? Oh, mucho. Es una gran compañía. Están los rencorosos. Están las mujeres rencorosas, resentidas. Están los chismosos. Oh, también los asesinos. Las prostitutas están ahí. Los hombres celosos, las mujeres celosas, están allí todos en el infierno. Los hipócritas, los adúlteros, los borrachos, los desobedientes a la palabra, las mujeres rebeldes en su casa y muchos hombres que se decían a sí mismos, yo soy muy bueno, yo me porto bastante bien, pero nada más tenían un pecado grande. No adoraban y no servían el nombre del Señor Jesucristo. Los vanidosos van a estar ahí, los egoístas, los soberbios, las orgullosas, todos van a estar ahí, los que dicen mentiras. Y dice la Escritura, ahí es el lloro y el crujir de dientes. Una persona cruje los dientes cuando está ansiosa por algo, bien angustiada. ¿Puedes imaginarte cómo es el sonido del infierno? Los millones de almas que están crujiendo los dientes allí. Crujiendo, mira. Cruje tus dientes. La ansiedad les empieza como cuando vas a enfrentar algo que no sabes qué cosa es. Crujiendo los dientes. Crujiendo los dientes está la persona. Y dice, ahí es el lloro. No creas que es un sollozo, no dice la Escritura así. Es el lloro. Son los ayes. ¡Ay!
sáquenme de aquí, nunca más lo vuelvo a hacer, Señor. Es el lloro y es el lamento de un infierno lleno de pecadores que no han querido obedecer la santa palabra de Dios. Te prometo, Señor, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí, no. El lloro, el crujir de dientes. Y unos dicen, es para siempre. Ya no hay manera de escapar. Perdiste tu oportunidad. Porque la palabra dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Se acabó. Qué horrible debe ser oír los gritos de tus familiares allí en el infierno. Especialmente de aquellos seres queridos. No vayas a creer tú que los sentimientos se acaban en el infierno. El hombre que estaba en el infierno en el libro de Lucas dice que todavía quería mucho a los de su propia familia. Qué horrible va a ser escuchar esos gritos de los familiares tuyos a los cuales no les diste ese ejemplo ni les predicaste. Especialmente entre grito y grito se van a descargar unos a otros sabiendo, aquí está el hermano mío, aquí está el primo mío, aquí está el padre mío, aquí está el hijo mío, porque no les di ejemplo y los llevé por un camino de perversidad. Papá, va a ser tu tormento eterno ir a tus hijos allí en el infierno lamentando, porque no les educaste, según dice la palabra de Dios, porque no los guardaste para que de la corrupción del mundo no se contaminaran, para que tus hijas no fueran por allá y pecaran, para que tus hijos no se convirtieran en delincuentes personales. Ahí va a ser el lloro tuyo, Padre. Va a ser parte de tu tormento eterno el no haberlos educado bien, como dice la santa palabra de Dios, y darles un ejemplo recto y limpio para que ellos se salvaran. A los que no les predicaron, ahí es el lloro, el crujir de dientes. Y dice Cristo es bendito, dice, su gusano nunca muere. El gusano de ellos no muere en el infierno. Cuando estás en el infierno, dice que tu gusano no va a morir. ¿Sabes de qué salen los gusanos? De lo que se echó a perder. Ahora no hablemos tanto de un cuerpo, entiéndeme. Hablemos mejor de un alma corrompida, ¿entiendes? De un alma, del carácter moral de una persona tan desagradable que algo como gusanos van a salir y van a empezarse a alimentar de todo ese mismo pecado, maldad y corrupción y egoísmo. La memoria seguramente va a ser uno de los gusanos que nunca muere. ¿Sabes que en el infierno vas a tener memoria? Allí en el infierno no creas que te vas a olvidar de todo. Tu memoria va a ser especialmente sensible. Vas a empezar a recordar todas las cosas. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo a aquel hombre en el infierno, hijo, acuérdate. Hijo, acuérdate. La memoria no muere en el infierno. Está despierta. Y te vas a acordar de cada predicación que te dieron. Oh, la memoria va a estar aguijoneándote por toda la eternidad. Cada oportunidad que tuviste de servir a Dios, de perdonar a tu hermano y ponerte a cuentas con él, de obedecer cada exhortación, cada vez que alguien oró por ti. Este mensaje, para los que no lo reciban, lo vas a recordar en el infierno por toda la eternidad. Vas a oír mi voz y vas a escuchar los pasajes que te estoy diciendo, que te van a retumbar y la conciencia va a atravesar tremendamente a la persona. Ese remordimiento es algo terrible, tú lo sabes. Tú sabes cuando el remordimiento ha sido tan tremendo en tu vida que no sabes qué cosa hacer, que prefieres tomarte un Valium, prefieres tomarte una pastilla, pero ese día no vas a poder tomar pastilla, no vas a poder tener Valium. Lo que pudiste haber hecho va a ser una cosa tremenda. Te vas a odiar a ti mismo. El remordimiento, el odio, la amargura. Oh, ¿por qué no hice caso en aquel día? Tus deportes. Yo creo que los que están en el infierno, la escritura dice, a los ricos dice, tu dinero que acumulaste, que fue a lo que te dedicaste, porque es lo que más te gusta. Tu dinero, dice, va a ser como fuego en el infierno para ti. O sea, van a acordarse ustedes de lo que hicieron en la tierra. Oh, cuánto tiempo me dediqué a mis negocios, pero cuánto descuidé la palabra de Dios y la adoración a Dios. Oh, cuánto me dediqué a esto, a mi carrera de negociante o de político. Oh, yo quería ser la mujer más popular de la sociedad. Yo quería tenerle el cuerpo y la cara más bella. Y van a acordarse de lo que emplearon su tiempo. Y van a decir, no puede ser. ¿En qué desperdicié mi vida? Los estudiantes, horas metidos en sus aulas. ¡Qué bueno que estudie! Pero se van a acordar de que descuidaron lo más importante, la salvación de tu alma. La descuidaste. Horas y horas, pero no tenías una hora para orar.
ni para la palabra de Dios. Las fiestas tan hermosas, todo lo que hicieron, va a caer como un peso en la cabeza de los pecadores. Sus metas, sus pecados. Oh, ¿por qué me vendí? Oh, si hubiera perdonado. Oh, ese placer sexual, esa fornicación, ese adulterio, lo hubiera yo dejado a tiempo. No valió la pena, nada más fueron unos minutos de placer, van a decir. Nada, el gusano que nunca muere, atormentando la conciencia de la persona. Conforme la persona pase tiempo en el infierno, la corrupción aumentará. Entiéndalo bien, que Dios ha abandonado al hombre a sus propios pecados. Dios ha abandonado al hombre en ese momento a su propio carácter. Y el carácter de la persona va a ir peor y peor por los siglos de los siglos. Eso quiere decir que la persona va a tener cada día más rencor. Va a tener cada día más orgullo. Va a tener cada día más amargura. Va a estar peor y peor y peor cada vez por toda la eternidad. Y la persona va a llegar a un momento en que no se va a poder aguantar ni a sí misma. Y hay gente hoy aquí que no te aguantas ni a ti mismo. No te aguantas ni a ti misma. Tu mismo carácter a ti mismo no te gusta. Imagínate cuando estés en el infierno, qué horrible va a ser. Porque ese carácter va aumentando y aumentando. Yo no sé si tú puedas entender lo que es la eternidad. Imagínate que el pecador va a estar 1 año sufriendo esto. 1 año. Y después 10 años. Y después 100 años. Y después 1000 años. Y van a pasar cientos de miles de años. Y de millones. Y no vas a poder tener una sola gota de paz. El humo de su tormento sube siempre y no hayan descanso, dice la Escritura. Qué horrible va a ser. No va a poder hacer nada. Su carácter peor, la condenación peor, los pecados van a ir en aumento peor. Dice la Escritura, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. Si la Biblia dice que hay gusanos en el infierno, yo lo creo. Hay gusanos. ¿Te gustan los gusanos? Los gusanos son una cosa asquerosa. Ahí van a estar los gusanos, cubriendo a las personas, sepultadas en gusanos de corrupción, saliendo por los ojos, saliendo por la boca, saliendo por la nariz, saliendo por todos lados, saliendo, cubriendo totalmente. Gusanos, dice la Escritura, hay ahí en el infierno. Y oscuridad. Muchos le tienen miedo a la oscuridad aquí. Espérate que veas aquella oscuridad. Esta no es nada comparada a aquella. La oscuridad, algo horrible que hay, es que tú no sabes lo que te va a venir de pronto. Tú te sientes indefenso en la oscuridad, porque no sabes qué puedas hacer. Pues las personas van a estar ahí, en la oscuridad. Y algunos de los que están aquí van a ir al infierno directamente, porque no se han arrepentido de sus pecados y no se han entregado de corazón al Señor Jesucristo. Muchos, dice la Escritura, procurarán morir y no podrán. Yo no sé si tú puedas entender estas palabras. Procurarán morir y no podrán. Van a preferir la muerte 1000 veces a seguir sufriendo 1 minuto más de lo que está sucediendo. Yo conozco un querido amigo que le dio una embolia y estuvo 3 semanas en un estado semivegetal en un hospital. Le dio una embolia, se le atacó un coágulo, estuvo paralizado y semivegetal. Y ese hombre me dijo, un hombre que era tremendo en su vida, me dijo, yo estuve 3 semanas en el infierno, ya sé cómo es. Y no era el infierno todavía. Era horrible lo que yo sentía ahí, dice, paralizado. Era un sufrimiento, era una angustia en mi alma, dice, eran 3 semanas que estaba en el infierno, algo intolerable, nada más fueron 3 semanas. Y fíjate que su vida dio un cambio tremendo, nada más por eso, aunque aún no se ha entregado al Señor Jesucristo de todo su corazón. Hay gente que llega a pedir morir en la vida. En muchas circunstancias hay dolores terribles. Hay ciertos dolores dentro de la rama de la medicina que están estudiados, que son los que a la gente les llevan al suicidio. ¿Te puedes imaginar el tipo de dolores que va a haber en el infierno? O hay dolores físicos, pero hay dolores morales también. Y hay dolores del alma y de la conciencia. Todo tipo de dolor se va a combinar ahí. El alma, el dolor moral, la desesperación, pero también va a estar el dolor del cuerpo, porque dice la Biblia que eventualmente va a haber un cuerpo en el infierno, va a haber un cuerpo que va a tener sensibilidad, va a estar siendo destruido por toda la eternidad. Hay dolores tremendos que la gente se quiere suicidar. Imagínate qué van a estar sintiendo. El dolor de una enfermedad que se llama el herpes, que crónico, que le da en la espalda a algunos, es uno de los dolores más terribles que hay. La persona se suicida a menudo. La neuralgia del trigémino, un dolor que le corre por la cara a algunas personas. Los que han tenido migraña saben un poquito de lo que es eso. No puede ni siquiera ver la luz el que le da migraña a veces. No quiere oír un solo ruido. Esta va a ser la migraña eterna para los que tienen migraña y no se arrepienten y se entregan al Señor Jesucristo. En Rusia, cuando estaba aquel presidente perverso, líder, Stalin, José Stalin, que mató millones de personas literalmente, derramó mucha sangre. Él puso un régimen de terror allá en Rusia. Y aún dentro de la misma gente que le servía a él en el gobierno, en el gabinete, él los tenía controlados a todos. Y hubo un libro que se sacó aquí en México que se llamó Sinfonía en Rojo Mayor,
que hace mucho tiempo algunos tal vez lo hayan logrado comprar. La embajada rusa inmediatamente compró todos los derechos de ese libro y lo sacaron de circulación, pero algunos lo lograron conseguir. Era el testimonio de un médico que fue secuestrado por ellos y que estuvo atendiendo las salas de tortura de José Stalin. Era testimonio verídico, él terminó volviéndose loco y un español encontró ese libro en Rusia, que estaban en un momento dado ahí, y el libro traía un prólogo que decía: le retamos a la nación rusa a que nos desmienten todos los hechos de este libro. Ellos, en vez de desmentirlo, lo compraron todo. Compraron a las personas para que no se publicaran los horrores del régimen comunista de ese enemigo de Dios que se llamaba José Stalin. Y este médico dice que una de las torturas peores que le hacían a la gente, escúchame por favor, es que después de tenerlos en diferentes tipos de torturas allá abajo en los calabozos, los traían como a un piso alto, así un edificio, que la gente se daba cuenta que había subido al 5.º piso, y después los ponían cerca de una ventana, y abajo de la ventana ponían una red grande así. Había un falso piso ahí. Porque ellos sabían que la persona a la primera oportunidad que tuviera, se iba a tirar por la ventana de lo que estaba sufriendo allá abajo. Y era una regla de ellos, que la persona llegaba y en cuanto se veía junto a la ventana, rompía la ventana y salían, pero solo para ser capturados en una red. Y dice que ahí era entonces la peor crisis de la persona, porque la persona quería morir y no podía. Quería morir y no podía. Y estaba en la peor crisis la persona, y ahí era cuando podían sacar las confesiones entonces. Qué cosa más tremenda va a ser en el infierno. La gente va a querer morir, pero no va a poder hacerlo. No va a estar ya no va a haber suicidio, no va a haber la puerta fácil, no va a haber alivio, no va a haber doctor, no va a haber consuelo, no va a haber nada, hierbas, nada que te pueda aliviar un minuto del dolor. Y dice la Escritura, hay un fuego que quema siempre. Tú agarra hoy un cerillo, pon así el cerillo y pon el dedo encima, a ver cuánto tú soportas en una pequeña parte de tu cuerpo el cerillo que te esté quemando. Yo creo que no vas a soportar ni unos 5 o 10 segundos que te esté quemando. Imagínate nada más lo que va a hacer sentir ese fuego que consume por todo el cuerpo de la persona. Y no por un minuto ni por 10 segundos, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, y eso aumentando. Una vez estudiando la carrera de medicina en el pabellón de quemados, donde llevan a la gente quemadas, me tocó estar, y recuerdo que es como una antesala del infierno ese lugar ahí. Porque el día que estuve yo ahí, llevaron unas personas que acababan de sufrir una explosión de gas y se habían quemado. Mira, estaban quemados desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Todo era negro, la piel se les caía a pedazos. Y ellos estaban tendidos en camas, todos por ahí. Y yo recuerdo haber pensado, esta es una antesala del infierno. Hubieras oído los gritos de esa persona, no lo podías creer. Cuando les tratábamos de curar, la piel se les caía a pedazos. Les jalábamos aquí para quitarle un poquito de suciedad. Se venía con todo y las uñas. Y las personas, un grito tenían todas en común. ¿Cómo me sorprendía oírlos ahí de veras? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y todos se acordaban de Dios en ese momento. Pero tal vez era un poco tarde con respecto al físico, el cuerpo físico se refiere. ¡Ay, ¿por qué me hiciste eso, Dios? ¿Por qué lo permití? Todos tal vez ni creían, pero en ese momento sí creían. Y en ese momento sí le hablaban. Yo no sé si eso mueva tu corazón para poder orar por los que se están yendo hacia el infierno. Es una cosa tremenda que el hombre no alcanza ni siquiera a comprender. Lo que más va a ser terrible en el infierno va a ser esto. Job, en el capítulo 3 de la Biblia, dice: lo que me temía me sobrevino. Y está hablando específicamente de gente que está yéndose al infierno. Lo que me temía me sobrevino. ¿Qué temes tú más? ¿Qué temes tú más? ¿Qué es tu peor temor en la vida? Platícame, ¿cuál es tu peor temor que tienes en esta vida? Eso, lo que más temes, lo que más te da asco y aborrece, te va a pasar en el infierno por toda la eternidad. Por ejemplo, hay gente que le tiene temor a la caída libre, a la altura. ¿Qué crees que va a estar sintiendo durante toda la eternidad? Una eterna caída libre. La persona que le tiene miedo a que lo persigan va a tener persecución siempre. La persona que tiene miedo a la soledad va a estar cada día más sola ahí. La persona insegura va a ser cada día más insegura. Al que odia que sea puesto en ridículo va a ser ridiculizado eternamente. El que tenga terror, el que le tenga miedo a tener terror, hay gente que le tiene miedo a tener terror, ¿tú entiendes eso? La gente que ha sentido el terror alguna vez tiene miedo a sentir terror. Bueno, eso va a estar en el infierno, y todo por haber desperdiciado las oportunidades de servir al Señor Jesucristo. Al que le dan asco los gusanos van a ser su comida y su cama, y lo van a cubrir de día y de noche. A los que no les gustan las pesadillas, van a tener su pesadilla eterna. Las mujeres que lo que más aman es su cuerpo, su belleza, etcétera, van a ver con horror cómo no tienen nada de belleza en ese mismo día.
Todo su cuerpo lo van a ver hecho pedazos, llenos de gusanos y de corrupción increíble. Los vanidosos van a ver su cuerpo también echarse a perder. Los que amaban con todo su corazón a sus hijos o a un pariente más que a Dios. Mucho cuidado, porque ese día van a tener ese sufrimiento por la eternidad de ver a seres queridos sufrir siempre y siempre en el infierno. Algo tremendo que va a pasar ahí es que no vas a poder satisfacer tus pecados o tus deseos carnales en el infierno. Eso quiere decir que el borracho no va a poder tomar ni una sola gota de su licor favorito, pero se va a ir al infierno con el deseo de borrachera. Se va a ir con el apetito por el alcohol ahí. Oh, yo sé lo que el borracho siente cuando pasa y quiere dejar un día el alcohol, pero ve una cerveza fría, o ve un poco de alcohol, o el marihuano va a llegar ahí y sentir esa necesidad tan fuerte de marihuana. Se fue con sus pecados al infierno. Ahí nada más no hay cómo pueda él satisfacer sus pecados. El glotón, el que amaba la comida más que a su propia vida, más que a su propia salud, no va a haber comida en el infierno. Y el intensa hambre va a ir más y más y más. El adúltero y lujurioso va a tener la lujuria. Se va a ir con sus pecados al infierno, pero no va a poder satisfacerse ni un minuto de su deseo sexual. El amador de la comodidad, los que aman mucho las comodidades, cada día va a ser más incómodo. El rencoroso no va a poder nunca sacar su rencor. La ira, el enojón, no va a tener en quién descargar su ira. El libertino cada día va a estar más restringido. Oh, yo conozco muchachas muy libertinas y varones que dicen, yo lo que quiero tener es libertad, porque yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo no me voy a someter a Dios, ni voy a obedecer su palabra, ni a creer a esos locos. ¿Está bien? Ve y peca todo lo que puedas, porque del infierno ya no vas a poder hacerlo de todas maneras. No vas a poder satisfacer. Entonces, ¿te gustan las prostitutas? Ve con ellas. Si no es que te pegue un sida rápido y te vas al infierno más pronto, para que veas que allá no va a haber prostitutas para satisfacer tu lujuria. ¿Por qué? Porque no dejaron que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, los limpiara y les quitara sus horribles y abominables pecados y maneras de ser y caracteres abominables. Tú no quisiste, ¿no? Tú resististe la palabra. Te vas con tu pecado al infierno. Qué terrible va a ser. El vanidoso no va a tener quien lo vea ni ante quien exhibir. El inseguro no va a tener quien lo consuele. No va a haber hombres ahí. No va a haber pastores. No va a haber ahí quien te consuele un ratito. El miedoso, el cobarde que es cobarde y no quiere predicar de Cristo porque es cobarde. Ahí va a tener una cobardía eterna, tremenda, pero nunca se le va a poder quitar jamás. Va a huir de todo. Yo una vez tuve una visión del infierno, querido. Es un lugar real. La palabra lo dice. Yo vi un hombre allí, llevado en una visión de Dios. El Señor me permitió ver un hombre ahí. Yo no sé quién era, yo nunca lo había visto. Yo recuerdo que ese hombre tenía las manos juntas así como si estuvieran fundidas. Y tenía los pies así juntos como si estuvieran pegada a la carne. Y él salía y era una cosa, a mí me daban ganas de volver el estómago de lo que yo podía ver en esa persona. Y lo único que él me decía con su boca era, ayúdame por favor, mírame cómo estoy. Mírame cómo estoy, ayúdame. Y inmediatamente me daba testimonio el Señor de que había sido un hombre que le gustaba mucho la libertad. El libertinaje, por decirlo mejor. Le gustaba hacer lo que él quería hacer. Y ahí no había libertad ya. Estaba atado y estaba encadenado. Un olor horrible estaba ahí en el lugar donde estaba, pero no era un olor físico. Era algo que emanaba del carácter de la persona. ¿Entiendes eso? Era su carácter. Como cuando tú ves una persona que su carácter es sumamente perverso. Y tú lo percibes, su vibra, como dicen algunos, y dices, qué horrible es ser así. No se puede aguantar ni a sí mismo. Yo lo veía y lo único que pensaba, yo no puedo hacer nada por ti. Ya no. Pero en esta mañana sí se puede. Hoy, yo no sé mañana. Si te sorprende la muerte ya no hubo nada. Si estás en el infierno, ni Cristo te va a ayudar. Ni las misas que te quieran decir, aunque te gastes todo el dinero que pidas misas por 100 años seguidos, no te van a sacar del infierno. Jesús no es mentiroso y Jesús dijo hay un infierno eterno. Y no hay purgatorio en medio. No te vayan a engañar con la mentirita del purgatorio. Eso es algo que crearon los hombres para estarle sacando dinero a las personas. Cristo no hubiera cobrado por ningún tipo de cuestión religiosa. ¿Cuántos saben eso? Cristo no hubiera cobrado 5 centavos por ninguna cosa. Todo lo que Cristo hacía era gratis. A nadie sacan... No hay purgatorio, entiéndalo bien. Hay infierno, hay cielo. Solamente. Lo otro es una mentira de los hombres y es una cuestión de las religiones. Entonces, mucha atención. Cuando esté en el infierno la persona, ya no hay oportunidad. Tú tienes oportunidad hoy. Hoy sí tienes oportunidad. Mañana tal vez no tengas. Hoy no te puedo ayudar más que en decirte el mensaje.
pero mañana nadie va a ver que te ayude. El mensaje de la palabra de Dios que te estoy diciendo tiene el poder, si tú lo crees y lo obedeces, para cambiar tu vida por toda la eternidad y que seas libre de los pecados que te van a mandar al infierno. La persona va a ir al infierno por una razón, por sus pecados. ¿Lo comprende bien? Si tiene pecado, se va al infierno. Va a ser tremendo que muchos en el infierno se van a engañar. Van a creer que en algún momento Dios los va a sacar de ahí. Aunque Dios ya dijo en su palabra que no lo va a sacar. Ellos se van a engañar creyendo. ¿Por qué? Porque hasta el último minuto son incrédulos de la palabra. Y no quieren creer, quieren hacer su voluntad. Y se van a engañar a sí mismos y van a empezar a orar. La Biblia dice que mucha gente ora en el infierno. Mucha gente reza en el infierno. Pero no hay quien escuche ya allí. Ahora van a intentar portarse bien. Ahora sí lo voy a perdonar, Señor. Ahora sí te voy a obedecer. Ya no hay, ahora sí. Perdiste tu única oportunidad que había en la vida. Ahora sí voy a dejar el pecado. Hay gente que tiene pretexto de que no quiere dejar de pecar porque no puede. Si puedes, claro que puedes. Es un acto de tu voluntad en obediencia a la palabra del Señor. El Espíritu Santo te asiste cada vez que te decides. Pero hay quien no quiere hacer ni un esfuerzo pequeño por dejar el cigarrito, por ejemplo. Que no le dijeran mañana le da cáncer porque lo deja ese mismo día. ¿Sí? Pero le dicen, no, es pecado. No, entonces me voy a tardar mucho en dejarlo. Que no fuera el rencor, en ese día van a decir, sí, lo puedo ahora dejar el pecado. Su verdadero carácter va a salir a relucir. Y van a blasfemar al Dios viviente. Y van a prorrumpir en insultos contra Dios diciendo, ¿por qué no vienes a sacarme de aquí, Señor? ¿Por qué no vienes si ahora sí soy bueno? No, es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. ¿Comprendes? Es cuando Dios te da la oportunidad, no cuando tú quieras. Si estás hoy aquí, Dios te trajo, alabado sea Dios. Si estás hoy aquí, no es casualidad que hay una sola alma aquí. No hay casualidades ni suerte en la vida. Estás aquí porque Dios te trajo. Y hay personas que he conocido yo, que les hemos predicado la palabra en un mensaje como este, y lo han menospreciado, y luego mueren. Mes, 2 meses, 3 meses, están muertos, y se van al infierno, directamente. Y hasta los que se burlan especialmente lo hemos visto. Porque no te estoy hablando mis palabras, ni es la filosofía mía. Yo te estoy hablando de un libro que es la Biblia, que es la palabra eterna de Dios. Y es la palabra de Dios, y Dios respaldará su palabra. Y es una ofrenda de amor para ti. Pero si tú la menosprecias, te va a pasar como con la rosa. No te supiste acercar a la rosa correctamente, y te vas a espinar por toda la eternidad. Bendito sea Dios. Tus enemigos estarán en el infierno. Toda esa gente que no quisieras ver ahora, te la vas a encontrar todos los días allá. Y van a ser parte de tu tormento. Ahí están los enemigos de uno y de otro, atormentándose y maldiciéndose mutuamente, faltándose al respeto, culpándose unos a otros en el infierno, diciéndole, maldito, ¿por qué me indujiste al vicio? Maldita, ¿por qué me indujiste a esto otro? ¿Por qué me enseñaste a tomar? Papá, ¿por qué me enseñaste a adulterar? Papá, ¿por qué me enseñaste a esto? Amigo, ¿por qué me enseñaste a ir con la prostituta? ¿Por qué me enseñaste el rencor, mamá? Tenga mucho cuidado, mamá. Tenga mucho cuidado, mamá, porque la mamá le enseña el rencor a la hija. La mamá a veces es un almacén de rencor para la hija y le está pasando su rencor. En aquel día tu hija se va a levantar a maldecirte. Te va a agarrar y te va a perseguir y te va a decir, ¿por qué? Muchos van a ir con sus líderes en el infierno. Sus líderes religiosos le van a decir, maldito, ¿por qué me predicaste mentiras? ¿Por qué no me hablaste la verdad? ¿Por qué no me predicaste que me arrepintiera? ¿Por qué me estuviste consecuentando con mis pecados? Van a maldecirlos, van a pelearse unos con otros, van a culparse unos con otros. ¿Por qué no me enseñaste el camino de Dios? Ahí van a estar los cobardes que nunca le quieren predicar a nadie porque les da pena. Porque dicen, ay, mi mamá me va a pegar, me van a correr de mi casa, van a decir que ya me cambié de religión. Ahí van a estar los cobardes y van a estar una multitud de personas atormentándote a ti al lado. Entonces, ¿por qué nunca me predicaste? Tú tenías el mensaje, ¿por qué nunca me hablaste? ¿Por qué fuiste tan despiadado que nos mandaste a los dos aquí mismo? Y va a ser parte del tormento agonizante que va a haber en el infierno. Cada quien va a recibir de acuerdo a lo que hizo. Nadie va a tener un castigo igual en el infierno. Todas las personas van a tener exactamente de acuerdo a los pecados. El que mató uno no va a ser igual al que mató 2. Dios es un Dios justo, alabado sea Él. Él es un Dios justo y va a hacer justicia. El que mató 10,000, los Hitleres, los Stalins, ellos van a tener que pagar por cada gota de sangre que derramaron. Pero el que mató uno también va a pagar. El que mató 3 va a pagar. El que tenía rencor solamente va a pagar de acuerdo a eso. Va a ser un grado perfecto, porque Dios es un Dios perfecto y va a dar una justicia perfecta. Y si los hombres juzgan a los hombres y le ponen penas de acuerdo a su delito, Dios lo va a hacer mucho más exactamente. Algo terrible va a haber en ese juicio. Te van a juzgar de acuerdo a la luz que tuviste. ¿Cuánta luz tienes? ¿Cuánta verdad de la palabra has recibido? En el infierno, amado, exactamente la medida de luz que tuviste y no quisiste obedecer va a ser la medida de tu castigo para toda la eternidad. No va a ser igual, dice la Biblia, algunos van a recibir mayor condenación, especialmente los que oyeron mucha palabra de Dios y no quisieron arrepentirse y vivir una vida para Dios honesta, sincera y sin hipocresías. Algo más que va a haber ahí es que la Escritura dice
que van a ver la gloria de Dios continuamente de lejos. Y nadie va a escucharles cuando griten. Ellos van a poder ver de lejos un poquito de la gloria de Dios eternamente. Y van a saber que allá está pasando algo diferente. Que hay un cielo hermoso, con gente llena de paz, llena de justicia, llena de amor. Gente diferente, distinta. Gente que no ama la maldad, que le da asco el pecado. Gente que ha obedecido a Dios con todo su corazón y que se están gozando y conociendo a Dios por toda la eternidad. Un lugar donde no hay lloro ni lamento y que siempre van a estar ahí con Dios. Los que están en el infierno van a gritar, pero en el infierno nadie les va a escuchar. No van a salir nunca jamás. Y van a ser puestos, dice Isaías capítulo 66, por un ejemplo eterno para todos los pecadores de todas las edades. ¿Por qué? Saldrán y verán los hombres que se rebelaron contra Dios. Y ahí estarán. Van a ser el basurero del universo. Y ahí vas a estar tú seguramente, si no decides someterte al amor del Señor Jesucristo. Va a haber lugares especiales en el infierno, especiales para los líderes religiosos, aquellos que le predicaron a tanta gente. Oh, pobrecitos de los tibios, Apocalipsis 3 lo dice, porque serán vomitados de la boca de Dios. Todos aquellos de ustedes que son tibios, que no están ni bien decididos con Dios, que no hacen la obra de Dios a todas las fuerzas que tienen. Los tibios, dice el Señor, yo los vomitaré de mi boca. No importa qué religión tengas, si eres metodista, bautista, pentecostal, presbiteriano, si hablas en lenguas, en el infierno la gente habla también en lenguas. Y si no aprenden también allá en lenguas, lenguas de dolor y lenguas de lamento. No va a importar que te sepas la Biblia ese día. Va a importar si eras un hombre ardiente, lleno de amor por Dios, bien obediente a Dios, una mujer bien obediente a Dios. Ahí no va a importar si te sabías la Biblia. La Biblia no va a ser sino el tormento de muchos ahí, porque se le van a pasar los versículos que se aprendieron, porque van a tener memoria y van a estarse acordando de esos versículos que ellos se habían aprendido, pero no les va a servir de nada para sacarlos, porque hay que obedecer al Señor Jesucristo en todo lo que Él dice. Muchos que se decían cristianos van a estar. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, dice, hay unos para los cuales las más eternas y más densas tinieblas están reservadas. ¿Quiénes? Los que conocieron la palabra de Dios. Los que entre nosotros están sentados hoy que son hipócritas, que de verdad no aman a Dios, que todavía tienes un pie en el mundo y tienes otro pie en las cosas del Señor, que todavía dices poquito a poco y que todavía andas en tus propios caminos y que todavía quieres hacer tus propios pecaditos, pero que no amas a Dios. Las más densas tinieblas. ¿Puedes entender esa palabra? ¿Estás listo para darle cuentas a Dios el día de hoy? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a ese infierno? ¿Quieres experimentar ese lado de Dios, pecador, pecadora que me estás escuchando? ¿Quieres o vas a seguir haciendo las mismas cosas en tu vida? ¿Te atreves a despreciar la palabra que te estamos hablando el día de hoy? Los tibios van a estar ahí, van a haber protestantes, católicos, mormones, adventistas que hacen mucho énfasis en el sábado, pero en sábado seguramente van a descender al infierno algunos de ellos, porque hacían más énfasis en el sábado que en el Señor Jesucristo y en su santa palabra. Van a estar los pentecostales, va a haber gente de Amistad Cristiana, va a haber gente del Centro Calacuaya, va a haber gente de aquí en esta congregación que va a estar perdida en el infierno por toda la eternidad. ¿Por qué? Por tibios, por tibios. El siervo inútil, dice la Escritura, va a ser echado fuera. Y cuando estén ahí en el infierno, van a maldecir sus pastores que no les hablaron duro contra el pecado y no les enseñaron las cosas que habían de venir y que no les advirtieron como Cristo de un infierno eterno que los está esperando. El peor lugar de tormento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Hay muchos pecadores hoy aquí que saben que Dios les está hablando. Tú toma tu decisión hoy. ¿Vas a seguir haciendo lo que tú quieres? ¿Quieres creer la palabra? Está escrito. No, yo no la escribí, la escribió Dios. Joven que me escucha, jovencita, señor, señora, quien sea usted, ¿está dispuesto a enfrentar ese infierno? ¿Es usted tan valiente para desafiar la palabra de Dios y esperarse a comprobarlo en carne propia en aquel día? ¿Cree que Dios va a pasar por alto sus maldades y sus pecados que ha hecho? ¿Se confía mucho en su religión? ¿Quiere confiar en su religión en vez de en Jesucristo? Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Y entienda algo. ¿Qué decide usted hoy? ¿Cristo, Jesús, el Hijo de Dios? ¿O hacer lo que sigues haciendo hasta el día de hoy? ¿Quieres el infierno? Muchos van a pensar que le quiero meter miedo. Y decir, ay, quiero que se entregue a Dios por miedo. No, no es por miedo. Yo solo tengo que advertirle que hay un infierno. A Dios no se le recibe por miedo. A Dios se le acepta por lo que Él es y por amor. Cuando usted es honesto, honesta y se arrepiente de sus pecados. Y dice, necesito a Dios, mi vida no está correcta con Dios. No quiero ir al infierno, claro que nadie quiere ir, ningún ser racional quiere ir al infierno.
Pero no nomás por eso se va a entregar ni a arrepentirse de sus maldades ante el Señor. Levante su rostro, por favor, ya que decidió. El Señor Jesucristo, vino de los cielos para hacer una sola cosa con el hombre, que no lo engañe nadie: a salvarte de tus pecados para que no vayas al infierno. Y para haber hecho eso, Él tuvo que morir en la cruz hecho pedazos. Y todo el castigo que te debería haber tocado a ti, le tocó a Él en la cruz. La ira de Dios vino sobre Él. Y Él era puro y no era injusto, era santo. Eso lo hizo como una ofrenda de amor para ti. Porque Él de veras te ama. Él no quiere que vayas a ir a parar a ese lugar. No es que no quiera yo, claro que no quiero yo, pero Él especialmente, el que está en los cielos ahora viéndonos, Él no quiere que tú vayas a parar a ese lugar horrible. Por eso Él predicó tanto en contra del infierno. Para eso murió, no para que anden vendiendo esculturas de Él ni cuadros. Él murió para salvar a los hombres de sus pecados y para que los hombres no tuvieran que sufrir el justo castigo por sus pecados, el infierno eterno que está esperando. Para eso murió. Qué ofrenda tan preciosa de amor. Es tu sustituto personal. Pero solo hay una forma en que Él te puede salvar. ¿Cuánta gente en este día dice: ay, pues yo creo en Dios, ya estoy salvado? No. Yo acepté a Jesús un día. No. Hay una sola forma en que Él puede salvarte: que tú reconozcas lo que eres y lo que has hecho. Te reconozcas culpable y te decidas nunca más a pecar en contra de Él y de su santa palabra. Y cuéstete lo que te cueste. Y que creas en Él y lo sirvas y lo obedezcas desde ahora para siempre, en una entrega radical y definitiva de tu vida a Él. Tengo que advertirte algo. La religión tuya no te va a salvar ese día. La gente va a maldecir el nombre de su religión en aquel día en el infierno. Hay muchas religiones en el mundo. Todas son pura mentira. Entiéndalo claro. La religión no fue crucificada en la cruz. ¿Quién fue crucificado en la cruz? Cristo Jesús. ¿La religión? ¿Usted vio una religión? La Biblia dice que una religión fue crucificada. La persona del Señor Jesucristo. Y cualquier otra cosa fuera de que tú pongas toda tu confianza en la persona de Jesucristo, no te va a salvar. Por lo cual, para salvarse en este tiempo, entiéndalo bien, porque así le dice el Espíritu Santo, usted tiene que renunciar a su religión. Porque mucha gente confía en su religión y en Cristo. No, ahí ya no está confiando en Cristo totalmente. Mucha gente confía en lo que su religión dice y Cristo, y cree lo que su tradición le dice y Cristo no. Tú tienes que renunciar totalmente a tu religión si te quieres salvar, para que confíes totalmente en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿no quieres hacerlo? A ver si aquel día, el día del infierno, tu religión te provee algún consuelo o te puede sacar del infierno. Que la tradición de papá y mamá, qué bueno que papá y mamá nos enseñaron tradiciones, pero ya tenemos mente y ya tenemos Biblia para ver qué cosa es la verdad y qué cosa es una mentira o una simple tradición. ¿Está entendiendo? Tienes que salir fuera de tu religión, no importa. Y en este tiempo, mire, no solo hablo de que se salga de mormón o de testigo de Jehová, te tienes que salir de ser protestante también ya. ¿Entiende bien eso? Pentecostales muertos, ¿sí? Pentecostal tibio, tiene que salir de eso, porque la gente confía en su religión más que en Cristo. De la metodista, bautista, presbiteriana, adventista, lo que sea, católico, romano, carismático, lo que sea, tienes que salir de eso. Porque solo la fe total y completa en la persona del Señor Jesucristo y en lo que Él dice, tal cual está escrito, solo ese tipo de fe es el que te puede salvar a ti. Otra fe no te va a salvar. Mucha gente está muy orgullosa de su religión y ahí estás refugiado en tu religión. Espérate a ver si el día en el infierno tu religión puede hacer algo por ti en ese día. Ahí va a estar tu líder religioso y tú vas a estar tratando de atormentándolo y reclamándole por toda la eternidad. No, no murió ningún líder religioso, ni yo, ni nadie, nadie murió. El que murió en la cruz fue el Señor Jesucristo. Y en el que tienes que creer y confiar totalmente tu vida hoy es a Él, decidiéndote a arrepentirte, apartarte de tus pecados y a vivir una vida obediente a su palabra desde el día de hoy. Si tú te arrepientes de esa forma y si tú crees en esa forma, tú puedes salvarte. Volvemos a inclinar nuestras cabezas para hacer el llamamiento. Hay almas aquí que Dios las trajo de la mano para salvarlas, que es justamente lo que estaban esperando, una oportunidad como esta. Mas el que se resiste en sus pecados, ya le dimos lo que la Escritura dice sobre el infierno. Ahí te está esperando, tal vez hoy mismo en la noche. Algunos ya están viviendo su infierno ahora, nada más van a vivir una prolongación de lo que ya están viviendo allá en el infierno. Y vamos a hacer este llamado claro. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Jesucristo? Arrepintiéndote de toda tu maldad, cristiano tibio, especialmente usted, y el que está por primera, segunda, tercera vez también. ¿Te arrepientes de todos tus pecados hoy? ¿Y quieres entregarte a Jesucristo públicamente y seriamente y salvar tu alma? ¿Quieres que oremos por ti hoy todos y guiarte en una oración a Dios para que tu alma se salve y no tengas que pagar eso?
y que puedas adorar a Cristo y decirle: bendito Cordero, gracias porque pagaste la culpa por mí. Nunca te voy a desobedecer a ti. Voy a ser agradecido contigo. ¿Quieres eso? Si te quieres arrepentir de esa manera y entregarte a Dios seriamente, incluye el compromiso de salirte de tu religión. Yo te voy a pedir que salgas de tu asiento donde quiera que estés y que te sientes aquí enfrente y vamos a orar por ti. Entienda bien lo que hace. Todos los demás, por favor, todos los demás cristianos verdaderos, orando, por favor. Orando, intercediendo por las almas que se deciden arrepentir hoy y entregarse a Cristo. Pida a Dios por ellos, porque el infierno en verdad es horrible. Muchos van a ser liberados del infierno eterno y del infierno que ya viven ahorita en sus maldades. Entienda que Dios no es un juego. Dios no es un juego. Cristo murió por usted en la cruz y le ama. Cristo murió por usted en la cruz y le ama. Para que usted escape de eso, pero usted ha sido culpable de pecar contra el Señor. Todo el mundo extienda sus manos a ellos. Vamos a orar por ellos para que Dios les salve. Todo el mundo extienda sus manos y pida bendición para ellos. Usted que está aquí al frente, ruéguele a Dios que le perdone sus pecados antes de que se vaya al infierno. Confiésele a Dios todas sus maldades, sus pecados, sus idolatrías, sus mentiras, sus lujurias, sus rebeliones. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Mira, pídele a Dios que te perdone porque yo no puedo perdonarte los pecados. Dios está en los cielos. Háblele a Él y Él le va a perdonar. Dios escucha las oraciones sinceras. ¿De veras quiere dejar el pecado? Háblale a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Pídale perdón a Dios por sus pecados. Renuncia a su religión muerta y mentirosa. Confía en Jesucristo, Él es el Señor. Él murió por usted. ¿Por qué le va a dar su vida a otra persona? A otra institución. No, Cristo. Cristo es el que salva. Jesús es su nombre. Él te ama mucho hoy. Quiere que escapes de eso que te espera. Pídele perdón. Todos tus pecados, confiésaselos a Dios. Decide ahora servir a Dios. Aborrecer los dioses ajenos. Decídelo ahora. Servirlo. Bendito sea Dios. Dile: líbrame del infierno, Señor. No he sido bueno contigo. No he sido agradecido contigo. Pero hoy se acabó el pecado en mi vida. Renuncio para siempre. Bendito sea el Señor Jesús. Háblele a Dios. Háblele a Dios. A Dios hay que hablarle. Es un Dios vivo. Está en su Espíritu Santo aquí hoy con nosotros. Háblele. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Con vergüenza confiese sus faltas al Señor. Todas. Dios le ve. Todas. Pónganse de pie. ¿Están ustedes dispuestos a seguir a Jesucristo como dice la palabra desde este día? ¿Están dispuestos? Cueste lo que cueste, porque a veces cuesta. Van a abandonar sus pecados. Cualquier cosa conocida que sea pecado, ¿están dispuestos a abandonarlos? Totalmente, ¿sí? Vamos a hacer una oración de compromiso con Dios. Cierren sus ojos. Yo les voy a dirigir nada más y usted va a pedirle a Jesucristo que les salve. Cierren sus ojos y pídanle a Jesucristo: Jesucristo, sálvame. Háblale, porque está escrito que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pon ese nombre precioso en tu boca. Dirige tu pensamiento hacia Jesucristo y dile: por favor, sálvame. Y en este día creo en ti y me someto a ti, me rindo a ti y renuncio al pecado y renuncio al yo y renuncio a las religiones. Jesucristo, eres mi único, completo y suficiente Salvador. Y te doy mi vida a ti y me dedico a servirte desde el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo sé que Él va a limpiarlos porque Él es fiel a sus promesas. Es muy serio este momento. No es que se recibe la salvación por miedo, no. Es que Jesucristo tiene que advertirnos del infierno. Los que van a pasar ahora a sentarse, siéntense por favor, los que no se sentaron hace un rato. Siéntense para orar por ustedes y para que ustedes hagan su decisión y su compromiso
de abandonar la maldad y el pecado. Los que han sido salvos ya no están contentos de haber sido librados del pecado. No están contentos. Hay gente hoy que está resistiendo el llamado del Espíritu y puede ser su última oportunidad. Única y última a veces ocurre. Única y última, según la gente ha sido pecadora y se ha engañado. Si hay una persona aquí hoy más que de sincero corazón se quiere arrepentir con Dios y está dispuesto a dejar toda la basura, el pecado y el mundo, toda cosa perversa, puede pasar, sentarse aquí públicamente reconociendo que es un pecador y que necesita del Señor Jesucristo y que quiere entregar su vida a Él. Eso es. Hay personas. Qué horrible castigo los que resistieron la verdad en aquel día. Aquellos que no quieren ser libres, sino que son pecadores duros, necios, que se les advierte y no quieren oír por el orgullo. Si el orgullo te tiene sentado en tu asiento, sábelo bien, que ese es tu pecado, tal vez el peor que tienes. Si tú estás preocupado o preocupada por el que te dirán alguien, ese es tu pecado y eso es lo que te impide salvarte, porque no quieres vencer ese pecado, no quieres entregarlo. Si tú estás hoy aquí y tienes orgullo porque te trajo un familiar, tu amiga, tu hermana, o hay alguien que te está viendo, o porque hay hermanos que te conocen, y no quieres pasar al frente, es por tu orgullo, y ese orgullo se llama pecado, y te va a amarrar para toda la eternidad ese pecado. Ese es el pecado que amas más, es tu orgullo. No te quieres arrepentir por eso. Todavía hay 1, 2, 3, 4 lugares aquí al frente. Los cristianos tibios debieran entender que la peor condenación del infierno les está esperando a ustedes. No se engañen mucho. Aquí hay que pasar a arrepentirse humillado, a pedir perdón a Dios. Hay asientos, hay asientos. Pasen. Ustedes que van pasando, inclinen su rostro, por favor. Inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Reconozcan las cosas, pues. Reconozcan las cosas con Dios. ¿No tienes pecados? Reconócelos. Reconózcalos. Llore ahí, avergüéncese con Dios. Pídale perdón al único que le puede perdonar. Al Dios del cielo. Avergüéncese de la forma en que usted vive ante Dios. Porque hay un infierno esperándole. Y usted es un pecador. ¿Está dispuesto a renunciar a su vanidad, a su orgullo? Dios le ama, Dios le va a limpiar, pero hay que renunciar al pecado. Y hay que pedir perdón por todos los pecados. Cada pecado que usted se acuerde, pídale perdón a Dios, por favor. Cada cosa mala que has hecho. Si tienes rencor contra una persona, inmediatamente ahorita perdónala. Porque si no, Dios no va a poder perdonarte, ni su Espíritu Santo va a caer sobre de tu vida. Tu padre, tu madre, primo, hermano, esposo, tía, perdona. Si alguien te ha dañado, perdónalo ahora. Ahí en tu boca, perdono en el nombre de Jesús a fulano, a fulana. Tu corazón debe estar limpio. Si eres borracho, mentiroso, confiesa a Dios tus pecados. Rencorosa, vanidoso, amargado, amargada, rebelde, fornicario, adúltero, lo que sea. No importa el pecado, el que se arrepiente, Dios lo perdona. Alabado sea Dios. Pero el que es orgulloso, se queda en su pecado. Ellos están orando. Todos los demás extiendan sus manos hacia ellos, por favor. Pidan a Dios que los salve del infierno. Pidan a Dios que los salve del infierno. Pidan a Dios que les salve del infierno a ellos. Qué terrible va a ser para algunos el haber escuchado esta predicación. En aquel día el infierno los va a rodear y se van a acordar toda su vida. Por no arrepentirse y entregarse al único que salva, la persona del Señor Jesucristo que está en los cielos. Oren por ellos. Sálvalos, Padre. Líbralos de los rencores. Líbralos del infierno. Líbralos de las mentiras. Sálvalos, Señor Jesucristo. Salva sus almas. Ilumínales ahora, Señor. Completa lo que falta en el mensaje a cada quien, Padre. En lo particular, en el nombre de Jesús. Renuncia a su religión también de una vez. ¿Para qué le sirve su religión si usted todavía está en sus pecados? Cristo quita el pecado del mundo. La religión no. Alabado sea Dios. Todavía hay personas en la concurrencia que deben de pasar. Puede ser tu última oportunidad. No digas que no hubo oportunidad para tu vida. Humíllate ante el Señor y pídele perdón. Es tu día. Mañana no sabemos. Si se entristece el Espíritu Santo contra ti, tal vez nunca vuelvas a oír el llamamiento. Pasa ahora, tienes tiempo, pasa ahora. Públicamente, no importa. Deja tu pena ahí en el lugar. Vergüenza debería darte los pecados. Pasa ahora. Alabado sea Dios. Arrepiéntase ahí. Señor, perdóname. Señor, me humillo ante ti. Señor, sálvame. Alabado sea Dios. Ustedes no deberían haber vivido esa vida así, pero Cristo les quiere perdonar. Cristo les quiere enseñar una manera diferente de vivir.
limpios, no esclavos de las pasiones y del pecado, de la maldad. Bendito sea. El que llegó ahorita, arrepiéntase. Arrepiéntase, pida perdón. Que el orgullo no le mantenga, que la vanidad no le mantenga. Su religión, ¿qué va a decir papá y mamá? ¿Qué me importa? En el infierno no te va a importar qué decía papá y mamá. En el infierno no te va a importar qué decía nadie. En el infierno ahí no va a importar nada. Vas a estar en tormento eterno. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Estamos orando que el Señor les salve y les ilumine. Avergüénzate de tus maldades ante Dios y confiesa a Él tus pecados. Qué vergüenza de vivir en pecado. Si se supieran públicamente los pecados que has cometido, seguramente te morirías de vergüenza. Pero Dios ya lo sabe, avergüénzate mejor ante Él privadamente. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. No hay prisa. Dios está tratando con cada uno. Se están acordando de cosas. De todo lo que te acuerdes, arrepiéntete. De toda la maldad. Eres vanidoso, eres egoísta, arrepiéntete. Te gusta adorar muñecos, ídolos, arrepiéntete. Eras muy religioso pero hipócrita, arrepiéntete. Vamos ahora a ponernos de pie, por favor, los de hasta adelante. Pónganse de pie los que están en las filas de adelante. Pónganse de pie para hablar con Dios. El compromiso que ustedes están haciendo es serio, ¿lo entienden todos? ¿Sí entienden? Están públicos, Dios les está oyendo y ustedes saben que han pecado contra Dios, ¿cierto o no es cierto? Están dispuestos a renunciar al pecado en su vida y a dejar de cometer los pecados, todo tipo de pecado, aunque sea el más querido pecado para ti. Están dispuestos y decididos. Están dispuestos a dejar todo tipo de práctica religiosa opuesta a la santa palabra de Dios como está escrita. Están dispuestos a renunciar a toda confianza en religiones y en hombres. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? El único que los puede salvar ahorita se llama Jesucristo. Él fue el que murió por ustedes. Nadie más les va a salvar. Por lo tanto, ustedes ahorita van a cerrar sus ojos y van a hablar con el Señor y le van a pedir a Él: sálvame de mis pecados, perdóname. Cierren sus ojos y díganselo. Hay que hablarle a Él. Sálvame, Jesucristo, de mis pecados. Sálvame de mis pecados. Sálvame del infierno. Eso es. Háblele a Dios. Si usted no le habla personalmente, usted no va a entablar relación con Él y pasó en vano. Háblele personalmente a Dios. Sálvame. Perdóname. He sido hipócrita, he sido tibio. No me he decidido nunca. He sido rencoroso. Perdón. Y ahora, está escrito en la palabra: todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Tú vas a poner ese precioso nombre en tu boca, pero no religiosamente, sino de todo tu corazón vas a invocar su nombre. Y le vas a decir: Jesucristo, dígaselo con todo su corazón. Jesucristo, en voz alta: Jesucristo, sálvame hoy. Me aparto del pecado. Me aparto de la mundanalidad. Renuncio a toda práctica mala. Y creo en ti. Creo que moriste por mí. Creo que tú pagaste el precio de mis pecados. Y desde este día eres mi dueño. Mi único dueño. Renuncio a toda religión. Toda religión. Diga el nombre de su religión favorita a la que usted pertenecía. Ahí mismo renuncia a ello en el nombre de Jesús. Solo la confianza en el Señor Jesucristo le puede salvar. Renuncia a su religión. Jesucristo solamente le salva. No ponga confianza en religión. Digo, renuncio a mormón, testigo, católico, protestante, budista. Renuncio en el nombre de Jesús. Y de labios hágalo. Renuncio en el nombre de Jesús. Solo creo en Jesucristo ahora. Él es el que me va a ayudar. Alabado sea el Señor. Bendito sea. Dele gracias ahora. Dele gracias. Agradézcale. Algunos comienzan a sentir una paz. Algunas comienzan a sentir una paz. Una paz muy preciosa en su corazón. Que Dios les ha salvado. Dale gracias con tu boca. Gracias, Jesús. Y ahora, usted ha hecho un compromiso serio y va a tener que aprender la palabra de Dios, porque no nomás es así. El camino hay que caminarlo. Este es el primer paso, hay que dar un segundo paso. Hay que dar un tercer paso después. Los que quedan, por favor, les voy a pedir, abran su Biblia en el libro de Lucas. Los que quedaron. Lucas, el capítulo 16, el versículo 23. Palabra directa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual no miente, ni puede mentir. En el verso 23 del capítulo 16 dice:
y en el Hades, que quiere decir infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces, gritos, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Ponga sus ojos en el verso 25, la quinta palabra. Hijo, acuérdate. Era un hijo. ¿Comprende usted? Hijo, le dijo. Era uno de los hijos de Dios. Era uno de los que habían conocido el camino, pero eran tibios. Y le gustó siempre andar haciendo lo suyo. Era un hijo. ¿Cómo han de haber resonado esas palabras? Hijo, acuérdate. Muchos hoy aquí se creen hijos, pero en el infierno te van a decir: hijo, hija, acuérdate. Porque está escrito que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Mucho creyente tibio por no haberse puesto a cuentas con Dios y haber reconocido las cosas. Y esas palabras van a resonar por toda la eternidad en tus oídos. Hija, acuérdate. Y ya no va a haber más oportunidad para ti. El llamado que hago hoy es el último y es muy especial para los que han conocido el camino. Y sus vidas hoy no están correctas delante de Dios. Que sabes que todavía hay suciedad, hay basura, hay pecado, hay rebeldía en tu vida. Hoy es el llamado aquí, es público. Todo el mundo te está viendo, pero sobre todas las cosas Dios te está viendo. Si tú quieres ponerte a cuentas con Dios, aquí están estas dos sillas para que tú pases y te arrepientas públicamente. No vaya a ser que en aquel día escuches la voz: hijo, acuérdate. Y no quisiste recibir tu oportunidad. Están las dos sillas, todos los demás con sus ojos cerrados orando, por favor. Alabado sea Dios. El soberbio no entrará en el reino de los cielos. El incrédulo no entrará en el reino de los cielos. No entrará. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos, los que se creían hijos, los que una vez dijeron acepto a Cristo, los que recibieron la palabra una vez, los que se congregaban, ahí van a decir: a las tinieblas, siervo inútil, no me serviste de todo corazón, no te preparaste, fuiste tibia, fuiste tibio, orgulloso, soberbio, rebelde, y pecaste contra la luz. Es el momento de arrepentirte. Mira, de veras, clámale a Dios que te perdone. Tú ya conoces todas las cosas. Tus pecados los conoces, ya conoces todo. Mejor tú arrepiéntete. Dios perdona si le confiesas honestamente la maldad en que estás viviendo. Si no, quédate en tu pecado, que el infierno y la condenación te aguardan. Rencor, tibieza, hipocresía, maldad. Decídete apartarte de eso para toda tu vida, porque tú ya conoces la Escritura. Y quién sabe si vuelvas a tener una oportunidad. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Sí, Señor. El que no habla, Dios no lo oye. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que es espíritu y Él escucha al que le habla. Háblele a Dios. Confiésele a Dios con la boca. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que los encubre no va a prosperar. Bendito sea Dios. Pídale perdón de toda su maldad. La amargura, las mentiras. Alabado sea Dios. Rencor contra algún familiar. Amor por lo mundano, por lo que sabes que no es correcto. Música que habla de inmoralidad, ¿te gusta? ¿Eres tibio? ¿Eres hipócrita? ¿Estás como frustrado en tu vida? Perdón, Señor. Dame una vida nueva. Dame una vida nueva. Bendito sea Dios que te ama. Qué bueno que hoy hay oportunidad para ti. Qué bueno que la muerte no te ha sorprendido sin ponerte a cuentas con Dios. Murmuración, chismes, flojera, desobediencia, incredulidad, cobardía. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo que Él pagó el precio.
pero no pagó el precio de los desobedientes que se burlan de él. Pagó el precio de aquellos que nada más se van a someter a él totalmente, no de los que se burlan. Bendito seas, Jesús. Bendito seas. Y yo llamo a Dios como testigo hoy aquí. Yo llamo a Dios como testigo delante de ustedes. Y ustedes van a hacer un compromiso si en verdad se quieren apartar. Mucha gente está esclavizada por un solo pecado, fíjese. Es un solo el pecado de esas personas. Y mientras no confiesen y se aparten y renuncien, no van a ser libres. Un solo pecado. Muchos dejan varios, pero hay un pecado que es lo que los tiene amarrados. Mucha gente va a ir al infierno por un solo pecado. Nada más, uno. El que no se quiere comprometer a dejar es porque no se ha arrepentido. Usted sabe eso. El que no se quiere comprometer a dejar es porque no se ha arrepentido del pecado, porque todavía sabe que lo va a salir a cometer. Pero cuando tú te arrepientes de algo, sales y dices, se acabó en mi vida. La Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Punto. Aunque hablen en lenguas o aunque lean la Biblia. Si sigue diciendo mentiras la persona o cualquier otro pecado de ese tipo, no va a entrar. Es igual el que mata que el que miente. ¿Ok? Dios le bendiga.